1988, Néstor Almendro y Jorge Ulla rodaron un documental sobre el presidio político cubano, el tema de mi conferencia, y lo titularon Nadie escuchaba. Es cierto, en 1988 nadie escuchaba, y lo triste es que hoy, en 2009, la gente sigue sin escuchar el drama de los presos políticos cubanos. Hay honrosísimas excepciones, como ustedes, los telespectadores de Mi Tierra Televisión, y como agradecimiento les voy a contar, me temo que peor que mejor, una de las más grandes y más desconocidas epopeyas del siglo XX, la de los plantados, los hombres que dentro de la cárcel le hicieron frente al comunismo, salvando así enteros el honor y la dignidad. Si a lo largo de la conferencia abuso de los tiempos verbales del pasado, no es porque piense que a Cuba ya llegó la libertad, sino porque las historias que les voy a contar están protagonizadas por hombres que fueron detenidos, fueron hechos presos entre 1959 y 1970, saliendo en libertad, el último de ellos, Mario Chanes de Armas, en 1989, después de 30 años en prisión, 3 más que Nelson Mandela. Es en 1970 el año en el que el régimen castrista acaba con la distinción entre presos políticos y presos comunes, que fue una medida que no fue aceptada por los presos políticos plantados. Pega hablar de los presos políticos plantados porque se cumplen 50 años de la entrada triunfal de Fidel Castro en La Habana. Pocos jefes políticos como Fidel han gozado de tanto crédito popular, y pocos como él lo han dilapidado tan rápido y de forma tan obscena. Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra con un programa que hablaba de libertad con pan, de pan sin terror, de cambio, de mejora, de avance, de esperanza, de futuro. Y medio siglo después, el tiranosaurio del Caribe, que es como le llama la disidencia cubana, ha convertido Cuba en una cárcel, en un manicomio y en un prostíbulo. Sin embargo, la política virtuosa que él prometió y que enseguida traicionó sí fue llevada a término por los hombres que con más determinación le combatieron, los plantados. La aventura, la historia, la epopeya de todo preso político comienza en las dependencias, en las siniestras dependencias del G2, los cuarteles de la seguridad del Estado. Allí, desnudos, en celdas de 1,5 metros de ancho por 2,5 metros de largo y de alto, podía un hombre permanecer durante meses antes de ser puesto a disposición judicial. Podía permanecer en unas condiciones infrahumanas, en unas celdas herméticamente cerradas con planchas de hierro, siempre en tinieblas o, por el contrario, permanentemente iluminadas por una bombilla. El efecto que se buscaba era el mismo, que el preso perdiera el sentido del tiempo. Durante estos meses, un hombre bien podía ser sometido a medio centenar de interrogatorios, a veces con intervalos de pocos minutos entre uno y otro, a veces con intervalos de días, a veces de semanas. Se dice que los agentes de la seguridad del Estado en Cuba son expertos en tortura psicológica, y esto nadie lo duda. Por ejemplo, fuertes ruidos hechos para perturbar el sueño, el internamiento de un hombre cuerdo en un centro de locos peligrosos, falsos fusilamientos hechos con balas de salva, la obligación de presenciar la ejecución real de un camarada, o bien de tu padre, o de tu hermano, o de tu hijo, y someter a chantaje político a los líderes de los movimientos contra Castro, ofreciéndoles la conmutación de la pena de muerte de sus hombres, de sus seguidores, a cambio de una confesión pública que luego sería emitida en televisión. Las torturas psicológicas, las torturas mentales, no excluían las físicas, las corporales. Por ejemplo, ráfagas, tiros pegados a bocajarro en los hombros, ráfagas pegadas al oído, testículos reventados a patadas, hombres a los que no se atendía mientras sus heridas no se cubrieran de gusanos y de moscas, presos a los que se ataba por los tobillos y se les sumergía en aguas semicongeladas hasta casi ser ahogados. Tanto las torturas físicas como las mentales buscaban un triple objetivo, que era doblegar la más férrea voluntad, destrozar la psiquis del individuo y romper los resortes emocionales de control. Este triple objetivo se formalizaba con una declaración firmada del detenido, a la que, por cierto, muchísimos hombres se negaron. La pregunta que se impone es: ¿para qué necesitaban los comunistas una confesión si hay evidencias de que las sentencias que dictaban los tribunales revolucionarios eran la fachada legal de una decisión previamente tomada por los aparatos de
seguridad del Estado. Está claro, y esto está perfectamente documentado, que los juicios eran una pantomima, eran una farsa. Era muy raro el abogado defensor que no pedía para su defendido una sentencia justa y revolucionaria. Es cierto que hubo excepciones, aunque no todas honrosas. Por ejemplo, ante la petición del fiscal de 25 años de cárcel para Ernesto Díaz Rodríguez, el abogado defensor de este pidió la pena de muerte. Esto se encuadra perfectamente en un derecho, el revolucionario, cuyo padre es Ernesto Che Guevara, autor de la frase: para fusilar a un hombre no necesitamos pruebas de su culpabilidad, solo de que es necesario fusilarle. Ahí tenemos el caso de los 3 obreros que en enero de 1961 fueron condenados a muerte acusados de haber colocado bombas en las instalaciones de la compañía eléctrica. Durante el juicio no se presenta una sola evidencia contra ellos, únicamente una carta firmada por 300 trabajadores de la empresa en la que afirman que sus compañeros habían sido capaces de colocar las bombas. No que las hubieran colocado, sino que habían sido capaces. A la aberración jurídica de sustituir la fase de la prueba por la convicción moral del jurado seguirían otras, como por ejemplo la formulación de la peligrosidad predelictiva y de la peligrosidad postdelictiva. Por la primera, por la peligrosidad predelictiva, cualquier persona en Cuba podía ir a la cárcel no por lo que hubiera hecho, sino por lo que pudiera llegar a hacer. Y por la segunda, por la peligrosidad postdelictiva, podía permanecer un preso en prisión por tiempo indefinido, incluso después de haber agotado su condena. Volvemos a la pregunta: siendo este el estado de la cuestión jurídica procesal en Cuba, ¿para qué necesitaban los comunistas una declaración firmada del reo? Y la respuesta está en que le querían hacer llegar al pueblo el mensaje de: con la revolución quien quiera, contra la revolución quien se atreva. Para difundir esta idea también se valieron de las ejecuciones. Al igual que los hombres de Hernán Cortés, los militantes contra el comunismo en Cuba conocieron su noche triste, esa en la que 400 de ellos cayeron fusilados en los fosos del penal del Morro, en La Habana. Estos 400 hombres no fueron los únicos que fueron fusilados. Quien lea las crónicas de los primeros años del castrismo tendrá la sensación de viajar al París de la Revolución, cuando el populacho con sus risotadas convertía las ejecuciones en espectáculo circense. De esto fueron testigos los presos de la Cabaña, a cuyas galeras llegaban no solo las burlas acompañando las descargas, sino también las voces de los condenados. Era raro, excepcionalmente raro, el hombre que no se enfrentaba al pelotón de fusilamiento gritando «Viva Cuba libre, abajo el comunismo, viva Cristo Rey». La revista Bohemia, que es uno de los órganos, y sigue siendo de los órganos de expresión del castrismo, no tuvo más remedio que titular así uno de sus reportajes: «Los esbirros saben morir de pie». Con lo que quizás no contaban los comunistas al principio era con que según fueran cumpliendo años de condena, los presos irían creciendo en rebeldía. Un ejemplo de esto lo tenemos en 1967, cuando una cordillera de presos es trasladada desde la prisión de Isla de Pinos hasta la de la Cabaña. En el puerto de La Habana les estaban esperando a estos hombres un grupo de agentes de seguridad del Estado con perros de presa entrenados para matar. Al verlos, los presos rompen la formación y se acercan a las bestias para acariciarlas, y estas, con muestra de agradecimiento, agacharon las orejas y movieron el rabo de contentas. Esto es una prueba de que los presos poco a poco fueron perdiendo el miedo. Ante esta situación de rebeldía, si Fidel Castro hubiera tenido buenas relaciones con Estados Unidos, bien podría haber llamado a Texas y decir eso de Houston, tenemos un problema, pero a quien llamó fue a Moscú, que le asesoró en materia de Gulag. Hay indicios, y más que indicios, de que la URSS envió a Cuba agentes para que ayudaran en el diseño del sistema penitenciario. Lo que no se sabe con claridad es qué medidas llevaban el copyright soviético y cuáles eran made in Cuba. En cualquier caso, quedan ya para siempre en la memoria insumisa de los plantados, como por ejemplo el plan de trabajo Camilo Cienfuegos, que se implantó en la prisión de Isla de Pinos de 1964 a 1967. Desde el minuto cero del plan de trabajo forzados hubo hombres que le dijeron no al mismo, como por ejemplo el periodista Alfredo Izaguirre y el abogado Emilio Adolfo Rivero Caro. Alfredo Izaguirre y Emilio Adolfo Rivero Caro son los primeros presos que plantan el trabajo forzado
de ahí viene el término plantado, y por eso están considerados como los primeros plantados. El gesto no les salió gratis. Las autoridades confinaron a Izaguirre y a Rivero Caro en sendas celdas de castigo, de las que les sacaban con frecuencia casi diaria y bastante dolorosa, para caerles a golpes y a culatazos y para sumergirles en la Mojonera, que era la laguna a la que iban a parar las aguas sucias del penal de Isla de Pinos. A Izaguirre y Rivero Caro siguen otros héroes, hasta un total de 24, de los que destacaré a dos: Odilo Alonso y Servando Infante. Odilo Alonso es un español que fue preso de Fidel Castro durante 20 años. Tan alto dejó el pabellón que el día que por fin fue puesto en libertad, sus compañeros, además de cantarle el himno cubano, que era tradición cuando un preso salía en libertad, le cantaron el himno español, supongo que con letra de José María Pemán. Odilo vive hoy con su mujer en un modesto piso de Carabanchel, en Madrid, y sus vecinos de Escalera probablemente no sepan que es un héroe, porque la humildad es lo que distingue a los héroes, a los valientes, de los duritos de discoteca. El otro preso del que quería hablar es Servando Infante. Servando vive en Miami hoy. Él fue condenado a 12 años de prisión que cumplió íntegramente, más 7 años de propina, en virtud de la peligrosidad postdelictiva. Son muchos los presos que han escrito sus memorias carcelarias y Servando sueña con hacer lo mismo algún día. Pero él sobre todo las quiere centrar en las celdas de castigo en las que tantos años pasó. El día que por fin las publique podremos leer sobre las neveras del punto X, en las que la piel del detenido se cubría de escarcha, o la ratonera de la cabaña, o las tapiadas de boniato, o el rectángulo de la muerte en Combinado del Este, o las propias celdas de castigo de Isla de Pinos, cuyas paredes Servando Infante pintó de rojo con la sangre de los mosquitos que aplastaba. En las celdas de castigo, Servando aprendió a amaestrar ratas y llegó a la conclusión de que el mexicano que había compuesto el corrido que dice «Suenan los candados, late el corazón», sabía bien de lo que escribía. Dice Servando Infante que lo peor no eran las palizas de los carceleros, eran los minutos que las precedían. Y mientras estos hombres amanecían en las celdas de castigo de Isla de Pinos, el resto de presos, también plantados, eran llevados en camiones al campo a guatequear hierbajos o a la cantera a picar mármol en jornadas de entre 12 y 14 horas diarias y bajo un sol que, cuentan, rajaba las piedras. A las ampollas que le salían en las manos y en los hombros hay que sumar los planazos de los carceleros. Hubiera una justificación, si es que alguna vez la hay, para golpear con el dorso de un machete las espaldas de un hombre indefenso. Dicen los que han sufrido los planazos, y los han sufrido casi todos aquellos presos que pasaron por el penal de Isla de Pinos, que la sensación es la de un hierro al rojo vivo abrasándote la carne, y el sonido el de un bate de béisbol golpeando una pelota. Con tal de escapar a los rigores de los trabajos forzados, hubo presos que llegaron a quebrarse huesos, a amputarse dedos, a beberse lejía o a inyectarse petróleo en las piernas. Estos fueron, hay que decirlo, fueron los menos. Los más aprovecharon el plan de trabajo forzados para hacer política, como por ejemplo malgastar el abono, inutilizar o esconder las herramientas, hacer todo lo contrario de lo que mandaban los capataces y otros pequeños sabotajes a la producción. Sabotajes que no buscaban tanto hacer fracasar económicamente el plan Camilo Cienfuegos como mantener vivo el espíritu de resistencia y confrontación. Fue una constante vital de los plantados mantenerse activos políticamente. Es por esto que el tiempo en la cárcel ellos lo consideraron un tiempo de servicio a la patria. De ahí que se celebraran siempre clandestinamente cursos, conferencias, seminarios, incluso asambleas en las que las decisiones que afectaban al colectivo de presos eran tomadas por votación. El 1 de enero de 1959, en Camagüey, Fidel Castro habla del derecho a elegir libremente de los cubanos. Fue una de sus tantísimas promesas defraudadas. Años después, en el Chile de Salvador Allende, Fidel pronunciaría su tristemente célebre discurso «¿Elecciones para qué?». Pues bien, en las cárceles de Castro se celebraron elecciones, siempre clandestinamente. Toda circular, todo barracón,
todo módulo contó siempre con un mayor, con un jefe elegido por sus compañeros. Entre las competencias de los jefes estaban hacer de interlocutores ante las autoridades y cuidar por la salud moral de la comunidad. Eran sobre todo 3 las conductas prohibidas por los plantados: el robo, la delación y la sodomía. Quienquiera que fuera sorprendido en alguna de estas actitudes era expulsado para siempre del grupo, y las autoridades, si no querían enfrentarse con un motín, tenían que sacar al señalado de allí. Volviendo al plan de trabajo forzados Camilo Cienfuegos, había una solución intermedia entre las celdas de castigo y la automutilación, que fue el plan de rehabilitación. El plan de rehabilitación consistía en que las autoridades le ofrecían al preso libertad a cambio de trabajo y adoctrinamiento político. Fueron muy pocos los plantados que se acogieron a este plan. Lo que pasa es que en 1970 el régimen sustituye el plan de rehabilitación por el plan progresivo, que consistía en ofrecerle al preso libertad a cambio de trabajo, pero no de adoctrinamiento político. Muchos hombres que habían dicho que no al primero de los planes, por considerar humillante recibir adoctrinamiento, no consideraron tan humillante este segundo plan y se acogieron al mismo. Entre ellos, casi todos los dirigentes de los movimientos políticos de oposición a Castro, arrastrando con su decisión a los cuadros y a las bases, nutridos en su mayor parte por estudiantes universitarios y profesionales cualificados. Nos encontramos entonces con una paradoja política, que es que Fidel Castro dijo hacer la revolución para el bien de los obreros y los campesinos, y resulta que sus más firmes defensores, los plantados, eran en su vasta mayoría, y a partir de la década de los 70, obreros y campesinos a los que la imposición de un Estado totalitario y caprichoso había llevado a echarse al monte y a tomar las armas. No estamos hablando aunque fueran obreros y campesinos, por supuesto no hablamos de zoquetes, sino de hombres de empuje, con una sanísima intuición política y una tremenda inteligencia natural. Inteligencia que muchos de ellos pudieron cultivar en la cárcel en la década de los 60, en lo que algunos llaman la época dorada del presidio político cubano, antes de que el plan progresivo vaciara las prisiones de universitarios y profesionales. En la cárcel, todo aquel que dominaba intelectualmente una materia ponía su conocimiento a disposición de los demás. De ahí que se organizaran siempre de espaldas a los carceleros facultades de geografía e historia, de filosofía y letra, de derecho, de economía, de matemáticas, de idiomas, de lo que fuera. Facultades que, hay que decirlo, a veces cabían en el espacio de una celda. Estos cursos se dieron siempre, incluso cuando los presos eran despojados de sus pertenencias, y los profesores tenían que dar las clases, los cursos, las lecciones, o bien de memoria o bien siguiendo un guión escrito en un rollo de papel higiénico. Para los presos que no tenían preparación académica, se organizaron las escuelas de alfabetización, y hay que decir que fueron muchos los presos que aprendieron a leer y a escribir en la cárcel. Había en Cuba, entre los presos políticos, a lo largo de su historia, un tradicional privilegio político, que era que podían disponer de cuantos libros quisieran. Pues bien, este privilegio termina con él uno de los hombres que más lo disfrutó cuando fue preso de Fulgencio Batista, Fidel Castro. Bajo el castrismo, los plantados únicamente podían leer aquellos libros que llevaran el sello de la muy comunista Imprenta Nacional de Cuba, pero es cierto que los familiares, arriesgando mucho, aprovechaban las visitas para pasarles otros libros, bien camuflados bajo cubiertas de la Imprenta Nacional, bien de otra forma. Hubo una novela que nunca tuvo problemas ni con la censura ni con las requisas, que fue Rojo y Negro de Stendhal, porque los carceleros, al ver los colores de la portada, pensaban que cantaba las glorias de la revolución castrista y la dejaban pasar. En todas las cárceles funcionaron siempre bibliotecas clandestinas con su propio sistema de préstamo. No todo el tiempo lo dedicaban los presos al estudio y la lectura, sino que también había tiempo para el ejercicio físico, para la creatividad y para el entretenimiento. Por ejemplo,
latas de cemento, dos latas rellenas de cemento unidas con una barra de hierro arrancada de una cama, servían como pesas para ensanchar los músculos. O aquellos presos que tuvieran vocación literaria o artística se reunían en círculos en los que se leían sus cuentos y sus poemas y sus ensayos, o participaban en certámenes con cuadros pintados con pinceles hechos de cabello humano y colores obtenidos de las medicinas del botiquín, de los pozos del café y del hollín de las cacerolas. Muchas noches se organizaban en las celdas cineforums, que consistían en que un preso que hubiera visto una película se la contaba a otros que no la hubieran visto. Y hay que apuntar aquí que una de las cintas más taquilleras de estos años fue Los cañones de Navarone. Esta forma de matar las horas libres, de pasar el tiempo, hacía mucho más llevadera la vida en la cárcel, pero no la convertía en un paraíso ni en una Arcadia feliz, que fue algo que nunca estuvo en el ánimo de los plantados. A pesar de que no tenían acceso a la prensa, los plantados eran probablemente de los hombres mejor informados de Cuba, hasta el punto de que en la prisión de Isla de Pinos se enteraron ellos antes del asesinato de Kennedy que los propios carceleros. En la solución a este enigma nos encontramos de nuevo a los familiares que tanto arriesgaron en las visitas, pasando clandestinamente pequeños aparatos de radio. Alrededor de cada aparato de radio se articulaba un equipo de redactores que tomaba las noticias de la Voz de Miami o de la Cubanísima de Miami, que son dos emisoras de radio, y luego con las noticias que habían tomado elaboraban boletines de varias páginas que distribuían entre los demás presos. A este equipo de redacción se le conocía con el nombre del Pony Express. Podía suceder, y de hecho sucedió, que una cárcel dividida en varias áreas, en varios módulos, hubiera solamente un aparato de radio. La pregunta es cómo llegaba la información al resto de galeras, circulares o módulos. Y esto dependía de si las distancias eran cortas o eran largas. Si las distancias eran largas, la información llegaba mediante el código Morse. Los presos tenían unas grandes raquetas que forraban de blanco y con eso hablaban en el código Morse. Y si las distancias eran cortas, mediante señas con las manos en un sistema en el que cada signo se correspondía con una letra del alfabeto. Con este sistema, los presos plantados, los presos políticos, aprovechaban también para intercambiar información con los presos comunes. Si bien hay que decir que la comunicación era fluida, pues aunque los comunes hablaban este mismo lenguaje, lo hablaban con faltas de ortografía. A pesar de la poca fluidez en la comunicación, los plantados nunca renunciaron a influir políticamente en los presos comunes. Esto nos lleva otra vez a la idea que exponíamos antes, de que mantenerse activos políticamente fue siempre una constante vital de los plantados, y hay que decir que aprovechaban cualquier cosa a su alcance para hacer política. Por ejemplo, golpeaban las paredes metálicas, las puertas metálicas de las celdas, exigiendo mejores condiciones de vida, o enviaban denuncias al extranjero sobre los malos tratos que recibían en la cárcel. Un ejemplo de denuncia y reclamación lo encontramos en 1967, año en que el Ministerio de Interior decide que los presos políticos y los presos comunes a partir de ese momento vestirían el mismo uniforme. Más de 1000 presos plantados se niegan a esto y quedándose en calzoncillos. Un año después, y ante el éxito de la protesta, las autoridades ceden y restablecen el viejo uniforme a los presos políticos, que es aceptado por casi todos ellos, salvo por un centenar de plantados, que según la lógica del crecimiento en rebeldía del que hablaba antes, prefirieron quedarse en ropa interior. Estamos hablando de hombres que pasan entre 15 y 20 años de su vida en calzoncillos. Otra herramienta de lucha eran las huelgas de hambre, que podían ser individuales o colectivas, como esa en la que participaron casi 1000 hombres y que duró 35 días. Hubo presos que estuvieron meses sin ingerir voluntariamente alimento alguno, teniendo las autoridades que alimentarles violentamente a la fuerza mediante sueros y sondas. Unas huelgas se ganaban, otras se perdían. Hay que decir que en ocasiones, para que los presos depusieran su actitud, las autoridades les negaban el agua. Cuentan que era tanta la desesperación de la sed que los plantados llegaban a beberse el agua de los retretes, y cuando incluso hasta esta les cortaban,
apoyaban los labios en el suelo frío en busca de un poco de humedad que llevarse a la boca. Hubo huelguistas que llevaron su decisión fatal hasta la muerte, como Pedro Luis Boitel o como Roberto López Chávez. Pero para saber lo que era el hambre no hacía falta ir a la huelga, ya que el insuficiente suministro de alimentos fue una de las torturas favoritas empleadas por los comunistas contra los plantados, hasta el punto de que más de uno murió de avitaminosis o por otras insuficiencias orgánicas productos de la subalimentación. Cuentan que hubo épocas en que el hambre era tan atroz que los plantados acuñaron una consigna mitad humorística, mitad alimenticia, que era: todo lo que vuele, corre o se arrastre, se come. Fuera de la consigna quedaban el hocico de perro, con el que Uber Matos se topó rebañando un plato de carne podrida ligada con arroz, o el órgano reproductivo de un caballo que un día apareció flotando en un tanque de comida. Al insuficiente e inadecuado suministro de alimentos hay que sumar la asistencia médica, que aun siendo mala, en ocasiones fue negada a los plantados como medida disciplinaria y de represalia. Llama la atención cuando uno conoce a estos hombres que ya están entre los 70 y los 80 años, llama la atención cuando uno los conoce ver el aspecto tan saludable que tienen, habiendo vivido en unas condiciones tan duras. Y la respuesta a esta extrañeza está en los médicos, también plantados, también presos, que a pesar de la escasez de recursos fueron fieles al juramento hipocrático y a sus hermanos de cautiverio. Es el caso de Enrique Cepero, estudiante de odontología, que con unas tenazas y de celda a celda le sacó una muela infectada a su compañero, el comandante Rojas. Los plantados preferían ponerse en manos de un jovencito que aún no se había doctorado, pero que corría su misma suerte, antes que visitar al dentista de la cárcel, que con la misma aguja anestesiaba a 20. Otra razón que explica el aspecto saludable de los plantados hoy es que el tiempo que pasaban en la cárcel, la enfermedad era sencillamente un lujo que no se podían permitir. En la prevención de las epidemias también tuvieron mucho que ver los escuadrones de la muerte, formados por presos para exterminar no a los comunistas, sino a un enemigo mucho más cruel: las chinches. Trabajos forzados, mala alimentación, pésima asistencia médica eran algunas de las medidas de presión que empleaban los carceleros contra los plantados, pero no fueron las únicas. Por ejemplo, tenemos las requisas, cuyo objeto no solo era retirar de la circulación aquellos objetos que estuvieran prohibidos en la cárcel o evitar posibles fugas, sino que buscaban sobre todo molestar y humillar al recluso, bien requisándole algún objeto debidamente autorizado, bien haciendo pedazos aquellas pequeñas cosas que hacían más fácil la vida en la cárcel, como por ejemplo una carta, o bien rajando con una bayoneta la foto de la madre o de la mujer o de la novia. Hubo requisas que se marcaron por su violencia, como es el caso de la Pacífica en la prisión de Isla de Pinos o Septiembre Negro en Guanajay. Otra medida de presión era el hacinamiento o los traslados, que buscaban desestabilizar la naturaleza sedentaria del hombre, evitándole que creara vínculos, que echase raíces. A los traslados los comunistas aplicaban un concepto que era el de la clasificación departamental, que consistía en que si 100 hombres eran trasladados de una prisión a otra, ya se encargarían los comunistas de que 90 de estos hombres fueran, por ejemplo, universitarios y los otros 10 fueran campesinos, o al revés, 90 fueran campesinos y los otros 10 universitarios. Con esto lo que buscaban era sembrar la duda entre los 90 y que se preguntaran si los 10 restantes no serían espías. Era una forma de sembrar cizaña, y hay que decir que los comunistas a veces encontraron el terreno abonado. Sobre todo en los primeros tiempos de la revolución, cuando muchos hombres que habían combatido al lado de Fidel Castro fueron enseguida traicionados por él y fueron enviados a la cárcel, en cuyas celdas les estaban esperando los hombres a los que con tanto ardor y determinación habían combatido, que eran los
militares de Fulgencio Batista. Es cierto que hubo episodios de violencia, pero también hubo episodios de superación de viejas diferencias para enfrentar al enemigo común, que a partir de ese momento fue ya el comunismo. Es el caso, por ejemplo, del coronel Batistiano Mirabal y del comandante revolucionario Humberto Sorí Marín. Mirabal se había caracterizado durante el periodo de Batista por perseguir implacablemente a los barbudos de Fidel Castro, hasta el punto de que cuando estos llegan al poder lo primero que hacen es condenarle a muerte. El hombre que le condena a muerte es el comandante Humberto Sorí Marín, que pasado el tiempo terminaría cayendo en desgracia e iría a parar a la misma galera en la que se encontraba el comandante Mirabal, al que por cierto había mandado fusilar a un hermano. Según testigos del encuentro entre Mirabal y Humberto Sorí Marín, los presos pensaban que se iba a montar allí una gorda, y lo que le dice Mirabal a Sorí Marín es lo siguiente. Cuando se encuentran frente a frente le dice: ven conmigo que te vamos a buscar una cama, y mientras no la encontramos vas a dormir en la mía, que yo lo haré en el suelo, porque de rejas para afuera eres mi enemigo, mataste a mi hermano y si te cojo en la calle te mato, pero aquí dentro mi hermano eres tú. Y así fueron hermanos, o se portaron como hermanos, Mirabal y Sorí Marín, hasta que a este último le fusilaron. Otro episodio de superación, de arrinconamiento de viejas diferencias, lo encontramos una Navidad en la prisión de Guanajay. Era costumbre entre los presos celebrar el nacimiento de Cristo con un Belén hecho con los más impensables recursos. Por ejemplo, las figuritas estaban hechas de pasta de macarrón. El Belén de aquel año en la prisión de Guanajay contaba con un tanquecito de agua que, aprovechando un desnivel, hacía mover las aspas de un molino hecho con latas y cartones. Los comunistas, cuando vieron esta maravilla, destrozaron no solo el molino, sino todo el Belén. Y los presos plantados, en vez de venirse abajo, se pusieron enseguida manos a la obra. Hay que decir que en la reconstrucción no solamente participaron presos católicos, sino otros que no lo eran, incluyendo ateos y masones. También en Navidad los plantados se organizaban en coros para cantar villancicos, o se hacían regalos entre ellos, que podían ser desde un pedacito de lápiz hasta una postal pintada a mano, o un espejo, un trozo de espejo, o un cepillo de dientes casi sin usar. Todas las Nochebuenas elegían a un preso que tuviera buena voz para que les dirigiera un mensaje a los carceleros. No era un mensaje político, por un día hacían una excepción y no era un mensaje político, sino que era un mensaje navideño profundamente religioso que hablaba del nacimiento del Hijo de Dios como salvación para todos. Era un mensaje de amor al enemigo. A pesar de que con esto quiero decir que a pesar de que la actividad religiosa estuviera prohibida en la cárcel, ya se encargaron los presos plantados de saltarse la proscripción. En la cárcel se rezaba el Santo Rosario. Es más, fueron muchos los presos que lo rezaron por primera vez en la cárcel, y aquellos que por la razón que fuera no lo rezaban, acompañaban el mismo con un respetuosísimo silencio. Los rosarios los pasaban bien las familias durante las visitas, o los fabricaban los propios presos con pedacitos de madera o alambres arrancados de las camas. Aparte del rezo del Santo Rosario estaba la oración dominical, que fue la respuesta del presidio político plantado a la falta de capellanes en las cárceles. La oración dominical la dirigían a aquellos compañeros que tuvieran mejor formación religiosa, apoyándose siempre en la Biblia y en libros de espiritualidad, como por ejemplo ese escrito por un sacerdote español, Camino de José María Escrivá de Balaguer. Durante la Cuaresma se organizaban tandas de ejercicios espirituales al modo ignaciano, y a lo largo de todo el año cursillos de catecismo. Cuando un cura caía preso y era llevado a prisión, la vida sacramental de los presos se intensificaba, porque ya podían por fin confesar y comulgar, porque hay que decir que hubo sacerdotes que cayeron presos, pero solamente uno de ellos se identificó de tal forma con los plantados que fue considerado uno más, que es el franciscano Miguel Ángel Loredo, al que llamaban y siguen llamando todavía el cura.
A Loredo los comunistas en la cárcel le pegaron tantas palizas que a punto estuvo de alcanzar la palma del martirio. De este cura franciscano cuentan que en una visita aprovechó para unir en matrimonio a un preso con su novia. Con esto que sirva esta pincelada para que se hagan ustedes una idea de la intensísima labor pastoral que llevó a cabo Loredo en la cárcel, labor pastoral que daría para otra conferencia, lo mismo que la historia de cualquier otro preso político plantado. Llegados aquí, alguno quizás ha podido pensar que estas historias no tienen nada de extraordinario, que el presidio político es el mismo en todo el mundo, y esto no es así, y la prueba, o quizás una de las pruebas, es esta carta que escribió un preso político en tiempos de Fulgencio Batista. Dice así: después de todo, para mí la cárcel es un buen descanso que solo tiene de malo el que es obligatorio. Leo mucho y estudio mucho. Parece increíble. Las horas pasan como si fuesen minutos y yo, que soy de temperamento intranquilo, me paso el día leyendo, apenas sin moverme para nada. Como soy cocinero, de vez en cuando me entretengo preparando algún pisto. Hace poco me mandó mi hermano desde Oriente un pequeño jamón y preparé un bistec con jalea de guayaba. También preparo espaguetis de vez en cuando, de distintas formas, todas inventadas por mí, o bien tortilla de queso. ¡Ah, qué bien me quedan! Por supuesto que el repertorio no se queda ahí. Cuelo también café que me queda muy sabroso. En cuanto a fumar, en estos días pasados he estado rico. Una caja de tabacos H. Upmann del doctor Miró Cardona, 2 cajas muy buenas de mi hermano Ramón. Ahora me voy a cenar. Espagueti con calamares, bombones italianos de postre, café acabadito de colar y después un H. Upmann número 4. ¿No me envidiáis? Me cuidan un poquito entre todos. Cuando cojo sol por la mañana en shorts y siento el aire del mar, me parece que estoy en una playa. Me van a hacer creer que estoy de vacaciones. ¿Qué diría Carlos Marx de semejantes revolucionarios? La limpieza corresponde al personal de la prisión. Dormimos con la luz apagada, no tenemos recuento ni formaciones en todo el día, nos levantamos a cualquier hora, agua abundante, luz eléctrica, comida, ropa limpia y todo gratis. Visitas 2 veces al mes. No sé, sin embargo, cuánto tiempo más estaremos en este paraíso. Decía antes que esta carta la escribió un preso político de tiempos de Fulgencio Batista, pero no dije el nombre de este preso, que es Fidel Castro Ruz. Dice Amnistía Internacional que el presidio político cubano es uno de los más largos en términos de presos políticos cumpliendo largas condenas. Con esto quiero ahondar en la idea de que la aventura de los plantados no se agota en una conferencia, y por eso también quiero recomendar que quien quiera saber más viaje hasta Miami y pase una noche por delante del Café Versalles. Allí se va a encontrar con un grupo de hombres ya mayores, con unas velas encendidas y rezando. Son los plantados que mantienen así viva la memoria de los hermanos que cayeron. Y quien les pida que les cuente su epopeya verá que lo van a hacer con una ausencia absoluta de odio y con la alegría del que cuenta historietas de la mili, y cualquiera va a llegar a la conclusión de que el comunismo sí que dio una cosa buena al mundo, que son precisamente los hombres que lo combatieron.
1988, Néstor Almendro y Jorge Ulla rodaron un documental sobre el presidio político cubano, el tema de mi conferencia, y lo titularon Nadie escuchaba. Es cierto, en 1988 nadie escuchaba, y lo triste es que hoy, en 2009, la gente sigue sin escuchar el drama de los presos políticos cubanos. Hay honrosísimas excepciones, como ustedes, los telespectadores de Mi Tierra Televisión, y como agradecimiento les voy a contar, me temo que peor que mejor, una de las más grandes y más desconocidas epopeyas del siglo XX, la de los plantados, los hombres que dentro de la cárcel le hicieron frente al comunismo, salvando así enteros el honor y la dignidad. Si a lo largo de la conferencia abuso de los tiempos verbales del pasado, no es porque piense que a Cuba ya llegó la libertad, sino porque las historias que les voy a contar están protagonizadas por hombres que fueron detenidos, fueron hechos presos entre 1959 y 1970, saliendo en libertad, el último de ellos, Mario Chanes de Armas, en 1989, después de 30 años en prisión, 3 más que Nelson Mandela. Es en 1970 el año en el que el régimen castrista acaba con la distinción entre presos políticos y presos comunes, que fue una medida que no fue aceptada por los presos políticos plantados. Pega hablar de los presos políticos plantados porque se cumplen 50 años de la entrada triunfal de Fidel Castro en La Habana. Pocos jefes políticos como Fidel han gozado de tanto crédito popular, y pocos como él lo han dilapidado tan rápido y de forma tan obscena. Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra con un programa que hablaba de libertad con pan, de pan sin terror, de cambio, de mejora, de avance, de esperanza, de futuro. Y medio siglo después, el tiranosaurio del Caribe, que es como le llama la disidencia cubana, ha convertido Cuba en una cárcel, en un manicomio y en un prostíbulo. Sin embargo, la política virtuosa que él prometió y que enseguida traicionó sí fue llevada a término por los hombres que con más determinación le combatieron, los plantados. La aventura, la historia, la epopeya de todo preso político comienza en las dependencias, en las siniestras dependencias del G2, los cuarteles de la seguridad del Estado. Allí, desnudos, en celdas de 1,5 metros de ancho por 2,5 metros de largo y de alto, podía un hombre permanecer durante meses antes de ser puesto a disposición judicial. Podía permanecer en unas condiciones infrahumanas, en unas celdas herméticamente cerradas con planchas de hierro, siempre en tinieblas o, por el contrario, permanentemente iluminadas por una bombilla. El efecto que se buscaba era el mismo, que el preso perdiera el sentido del tiempo. Durante estos meses, un hombre bien podía ser sometido a medio centenar de interrogatorios, a veces con intervalos de pocos minutos entre uno y otro, a veces con intervalos de días, a veces de semanas. Se dice que los agentes de la seguridad del Estado en Cuba son expertos en tortura psicológica, y esto nadie lo duda. Por ejemplo, fuertes ruidos hechos para perturbar el sueño, el internamiento de un hombre cuerdo en un centro de locos peligrosos, falsos fusilamientos hechos con balas de salva, la obligación de presenciar la ejecución real de un camarada, o bien de tu padre, o de tu hermano, o de tu hijo, y someter a chantaje político a los líderes de los movimientos contra Castro, ofreciéndoles la conmutación de la pena de muerte de sus hombres, de sus seguidores, a cambio de una confesión pública que luego sería emitida en televisión. Las torturas psicológicas, las torturas mentales, no excluían las físicas, las corporales. Por ejemplo, ráfagas, tiros pegados a bocajarro en los hombros, ráfagas pegadas al oído, testículos reventados a patadas, hombres a los que no se atendía mientras sus heridas no se cubrieran de gusanos y de moscas, presos a los que se ataba por los tobillos y se les sumergía en aguas semicongeladas hasta casi ser ahogados. Tanto las torturas físicas como las mentales buscaban un triple objetivo, que era doblegar la más férrea voluntad, destrozar la psiquis del individuo y romper los resortes emocionales de control. Este triple objetivo se formalizaba con una declaración firmada del detenido, a la que, por cierto, muchísimos hombres se negaron. La pregunta